La doctora Rubio Goldsmith es fundadora del Instituto Binacional de Migración en el Departamento de Estudios México-Americanos de la Universidad de Arizona. Ella es especialista en Derecho y Filosofía y ha sido catedrática en la Universidad de Arizona por 45 años y desde entonces ha trabajado el tema migratorio, por demás importante para nuestro país, antes y actualmente. Entonces tenemos el gusto de contar con la presencia de esta estupenda maestra, de esta catedrática estupenda. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Rubio Goldsmith. Buenos días. Adelante. ¿Ya está, chicos? Bueno, esperamos un poquitito. Doctora, discúlpenos. Bueno, voy a empezar unas cuantas palabras. Gracias. Mientras yo realmente casi nunca uso esta cosa, ¿no? Pero me han dicho todos mis alumnos y mis estudiantes que tengo que hacerlo. Así es que también estoy aprendiendo a utilizar ese sistema. Pero bueno, tampoco este sistema por lo visto. Sí. Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. Les quiero empezar por darle unas gracias profundas a las organizadoras de este congreso. Es tan importante la labor que están haciendo y cuando veo el trabajo tremendo que hacen año tras año, me quedo maravillada de la persistencia y el ánimo que tienen y que son un modelo para mujeres por todas partes, porque realmente es todavía un pequeño problema la cosa de género en la producción del conocimiento, ¿verdad? Es decir, en lo que se considera el legítimo conocimiento. Así es que las felicito mucho y a los señores que apoyan este trabajo también, porque en realidad la otra mitad de la relación también la tenemos que estudiar, ¿verdad? Tenemos este año con nosotros un compañero que estuvo aquí en la UNAM, pero que es de Sonora, Guillermo Núñez, que trabaja masculinidad en México y ahora está trabajando masculinidad con migrantes, está visitando en nuestro centro este año. Así es que he logrado conocer un poco de esta relación en una forma teórica, eso a punto y aparte. Gracias, ya lo sacaron, perfecto. Esto es gracias a mis estudiantes que me ayudaron a componer una cosa visual que me ayudara. Podemos pasar a la próxima. Gabriela Soto y Daniel Martínez, ambos son parte de un equipo que hemos desarrollado en los últimos 10 años. Ya ambos, por ejemplo, Daniel ya es catedrático en la Universidad de George Washington y él fue la persona que, estudiando con nosotros su maestría, iniciamos el trabajo sobre las muertes migrantes en Sonora, Arizona. Quiero darles una pequeña narrativa de eso, porque nosotros que vivimos en ese desierto y que somos parte de la comunidad mexicoamericana en la frontera, hemos sabido a través de todos los años que muy poca gente moría cruzando el desierto. Es decir, migrantes que venían sin documentos de autorización es pan de todos los días desde hace muchísimos años, es decir, décadas, más de un siglo, porque esa frontera pues en realidad es insignificante en cuanto a la relación que hay entre Sonora y Arizona en las relaciones sociales, económicas, y hay momentos cuando esa frontera se cierra o se trata de cerrar, pero siempre ha sido muy poroso
nunca ha sido un gran problema para las personas que quieren moverse, hasta los años, la década de los 90. Ahora se habla mucho de Trump, de este candidato un poco estrafalario que ha salido, ¿verdad? Y que va a construir un muro. Pues el muro ya está. Las leyes, la legislación que hace todo lo que él dice que va a hacer, ya ha estado sucediendo desde que Bill Clinton era presidente. Y únicamente se ha agudizado con el presidente Obama. O sea, él puede ir y decir, Trump puede ir y decir que va a hacer todas esas cosas, pero eso ya lo estamos haciendo. Es más, en los años del 90, por ejemplo, 1995, había aproximadamente 4,000 agentes fronterizos en esa frontera. Hoy hay 21,000, pero además hay una fuerza policíaca que es de aduana y migración, que está por todo el país, que es la agencia policíaca más grande de todo el gobierno federal, que tiene 60,000 agentes. O sea, la frontera ya no está solamente en esa línea divisoria, sino la forma jurídica en que se aplica la ley migratoria ya se ha infiltrado por todo el país. Eso no se habla. Y de lo que menos se habla es de las muertes de las personas que tratan de cruzar en estas fronteras. A ver, si podemos cambiar a la próxima. Es una foto que sacamos en 2005 en la oficina del médico forense del municipio al cual formamos parte en Tucson, Arizona. Las etiquetas rojas son de los restos humanos de migrantes que no se pueden identificar. Después les voy a dar unos cuantos números. La próxima, por favor. Es una gráfica, Daniel Martínez me ha hecho favor de actualizarlas, ¿verdad? Porque él trabaja todos estos números. Si ven, de 1990 a 2015, cómo ha subido. O sea, había muy poca gente que moría en el desierto, pero ya para el año 2000 empieza a subir, y vean ustedes dónde estamos. Es más, se dice que ahora ya no hay problema en Arizona porque ha bajado a 136 muertes, porque ahora están muriendo más en Texas. Es decir, esto es nada más la frontera Sonora-Arizona. Tenemos documentados de cuerpos, bueno, más o menos documentados, los restos de más o menos 6,000 migrantes desde 1995 hasta 2010 en toda la frontera. Pero es un número que dentro de la ciencia realmente no vale nada, porque vamos a ver después como ni siquiera sabemos cómo contar. No hemos logrado que se organice la sociedad, que se organicen las agencias policíacas en una forma que se puedan contar eficazmente cuántos restos de migrantes se encuentran y qué les sucede. La próxima, por favor. Esto lo pusimos porque siempre se pregunta la relación de hombre y mujer, cuántas mujeres mueren. Entonces vemos lo rojo, son las muertes de mujeres, y el azul de los hombres. Y una de las razones que ha bajado el número en estos tiempos recientes no es que sean menos, sino que son más las mujeres que están yendo, pero siguen estrategias diferentes. Las estrategias de cruzar por el desierto ahora ya solamente quedan a esas personas de muy bajos recursos que no tienen ningún otro remedio, porque
es tan fatal esa cruzada, se ha vuelto tan difícil, que es donde entra ahora el gran negocio de los coyotes. Y hay precios, usted puede pagar a un coyote desde $1,500 hasta $10,000, según la estrategia que se use para cruzar y qué tan segura pueda ser. Así es que más y más mujeres utilizan otras estrategias que no son las del desierto, y entonces vemos que ha bajado el porcentaje, ¿no? La próxima, por favor. Esta ya es la próxima. Sí. Pero vemos siempre abajo los que no se pueden identificar por género, la línea verde, ¿no? Que son la línea de desconocidos. Porque la razón por la cual hicimos estos estudios para recobrar estos números fue que dentro de la comunidad de Tucson, Arizona, la comunidad mexicoamericana, el año 2000 hubo una serie de juntas de personas que decían: ¿por qué están muriendo tantas gentes al cruzar el desierto? Queremos saber por qué. Entonces, en la universidad nosotros nos organizamos para hacer estudios. Ya había unas gentes en California que habían empezado, unas gentes en Texas, pero eran trabajos hasta cierto punto pues muy nuevos y muy deficientes, que no respondían contundentemente a la pregunta de cuántos y si eran migrantes los que estaban contando. Así es que nosotros nos fuimos a la oficina del médico forense, porque allí con esos documentos podíamos afirmar que cada número que poníamos era el número que se podía comprobar con evidencias. Nos abrieron los archivos, se tiene que hacer porque es información pública, y a través de este estudio pudimos demostrar que había una relación entre el número de personas que morían en el desierto y la forma en que se iba aplicando la ley migratoria a través de la frontera. Cuando se impusieron los muros en San Diego, en Nogales, en Douglas, en El Paso, esas gentes que siempre habían pasado por lugares urbanos empezaron a buscar otros espacios para cruzar. En 1994, la jefa, la persona encargada del servicio migratorio en Washington, Doris Meissner, dijo: bueno, dice, vamos a cerrar las fronteras en los centros urbanos y la gente pues va a ver el peligro que tal vez fueran, porque son zonas muy poco amables, son muy hostiles, pero en fin, ya dejarán de venir. Eso lo dijo en 1994. Entonces vemos que la gente no dejó de ir, siguió buscando espacios y cada vez más hostiles, y creció el flujo migratorio rotundamente en la década de los 90 y no empezó a bajar hasta 2005. Pero cuando se dice bajar es una cosa relativa, porque en realidad los números siguen bastante crecidos. Así es que es una política migratoria que se hizo a propósito de esa forma para evitar que la gente cruzara. Se pudo comprobar que había esta relación entre el número de gentes que morían y la forma en que se habían cerrado esas fronteras, y la eficacia del número de agentes y de la tecnología que se está desarrollando. Así es que el tema creció en complejidad, la cosa tecnológica, la parte económica, o sea, los recursos. Por ejemplo, del año 2000, que se gastaba 1.5 mil millones de dólares en la frontera, subió a 19 mil millones al año. ¿Saben ustedes?
9,000 millones de dólares al año. Lo que significa eso en la aplicación de la militarización, de la tecnología, de las empresas que antes ganaban todo porque estaban ayudando a pelear las guerras de Irak y de Medio Oriente. Ahora la guerra es la guerra de la frontera, ¿verdad? Ahí es donde está la tecnología. Así es que podemos pasar al próximo. Para que tengan una idea, estos son los sectores administrativos migratorios y es donde están la mayor parte de los agentes en la frontera sur, ¿verdad? Ahora, la próxima, por favor. Este es el mapa que se hizo en 1994, pero que sigue vigente en cuanto a los flujos migratorios, las zonas por donde suben más. Como pueden ver, en Texas, el sur de Texas, ahí donde está Tamaulipas y Coahuila, Nuevo León, ahora es la zona donde están pasando el número más crecido de migrantes, la mayoría siendo centroamericanos, aunque van miles de mexicanos también. Allí las muertes no son en desiertos. Hay dos lugares muy peligrosos. Uno es el Río Grande, que a veces parece un río manso, pero en realidad lleva corrientes muy traicioneras y hay gentes que siempre han muerto cruzando el Río Grande, pero ahora ha crecido. Y además, mucha de la gente que logra pasar, que es la gran mayoría, llegan a poblaciones por todo el sur de Texas, hay poblaciones pequeñas, entonces es muy fácil integrarse a esa población. Pero se ha creado una segunda frontera, digamos. Todas las carreteras principales que salen del sur de Texas para llegar a la carretera principal, que es la carretera 10 federal, todos para salir de esa zona, para ir a buscar trabajo, tienen que subir al 10 y han puesto checkpoints, nunca me acuerdo de la palabra en español, que es donde separan a los coches en la carrera, casetas, pero casetas oficiales, ¿no?, de la migración, donde paran a todos. Entonces los migrantes se suben en combis, llegan hasta unos kilómetros antes de la caseta, se bajan y dan la vuelta, ¿verdad? Pero esa vuelta tiene que ser dando una vuelta bastante grande geográficamente para que los recojan al otro lado. En Texas casi todo ese territorio es particular, de rancheros. En Arizona casi todo el territorio es gubernamental, algunos son parques, otros son secciones de gobierno. Así es que se puede entrar y salir fácilmente en Arizona por las zonas para los ciudadanos, mientras que en Texas pues es particular y la gente no puede transitar fácilmente. Entonces mucha gente muere en esa trayectoria porque se pierden, hace un calor bárbaro por verano y entonces allí no se encuentran los cuerpos, porque si los rancheros o los dueños no hablan por teléfono a denunciarlo, ahí se queda. Además, hay un problema muy grande en esa zona. Hay lo que llaman feral pigs, o sea, marranos que son domesticados pero que se han vuelto silvestres, o sea, que se han vuelto a la naturaleza. Y entonces, si hay un cuerpo, cualquier cosa que hay, se lo comen muy rápidamente. Así es que hay muchos huesos desparramados por esa zona y no hay manera de recuperarlo. Pero voy a hablar más sobre esta zona porque hay otros problemas que también se tienen que ver. La próxima. Esto es nada más un pequeño ejemplo para que vean que muchísimos de los restos humanos que se descubren nunca se pueden identificar. Si ven aquí en la lista, este es nada más el mes de junio de 2013, ¿verdad? Y si ven
donde dice country es unknown, pero también donde habla allí de, por ejemplo, la edad, está marcado unknown, o sea, desconocidos, no identificados casi todos. Vean qué poco se sabe, porque la gente o no trae identificación o no se encuentra la identificación, y vamos a ver cómo la identificación de cuerpos es bien problemático si se usan documentos, porque mucha gente lleva documentos falsos, es decir, o no lleva su nombre, porque no, los coyotes no quieren que se les identifique. Es decir, hay toda una serie de situaciones políticas que hace difícil la identificación de una forma normal. Después vamos a hablar de eso. Por favor, la próxima. Y precisamente cuando hicimos este estudio, encontramos varias cosas importantes. Número uno, que era difícil contar cuántos eran migrantes, porque no hay una sola forma de definir quién es un migrante y quién no es. Se puede hacer, y lo hicieron en Pima County, o sea, en el municipio donde hicimos el estudio, el médico forense allí con su equipo, ellos habían hecho un criterio, una serie de cosas, que si se llenaban esas cosas, por ejemplo, dónde se encuentra el cuerpo, qué ropa llevaba, qué documentos llevaba, pero especialmente dónde se encontraba, ¿verdad? Les ayudaba a determinar si era una persona nativa al espacio, que casi nadie muere en el desierto que vive en el desierto, porque sabemos que es peligroso. Así es que la gente que muere en el desierto es porque no sabe, es decir, no saben manejarse ahí. Así es que ellos hicieron un criterio. Nosotros usamos ese criterio para irnos hasta 1990 y poder contar en el archivo cuántos podrían haber sido. Pero a través de la frontera no hay. O sea, encontramos en Texas, por ejemplo, con mucha frecuencia, oiga, señor, aquí en este municipio hubo algún muerto migrante. No, pues yo creo que no. Ese es el médico forense. No, pues yo creo que no. Pues mire, de vez en cuando llega algún ahogado que traen, y pues sí, creemos que tal vez sí sea. Y le hablamos al señor de al lado, a ver si lo conocen. Es decir, se queda uno un poco estupefacta, ¿no? Porque dentro del mundo del control de poblaciones que hace el Estado, tenemos las cosas como el censo, tenemos la agencia de, ¿cómo se llama? Vital Statistics, o sea, donde se llevan las muertes, los nacimientos, los cambios de estatus civil, ¿verdad? El registro civil, todo eso es muy importante dentro de las funciones del Estado para la población, llevar esos datos. Tenemos agentes de gobierno que están encargados por ley de llevar un relato, de llevar documentación. El estado de Texas, así como el estado de Nuevo México, Arizona y California, todos tenemos leyes estatales, ¿verdad?, que dicen lo que se tiene que hacer. Pero lo que encontramos fue que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Así es que cuando acabamos el estudio no hay manera de contar, no sabemos. La otra cosa, descubrimos que era imposible de un municipio a otro saber cómo se investigaban estas muertes. Es la descentralización. Ya ven, se debate mucho este tema de la centralización y la descentralización, ¿verdad? Nosotros que somos repúblicas federativas conocemos que este es un problema, o sea, hay una tensión siempre. La ley federal, la ley estatal, la ley local, y nos gusta decir los derechos de los municipios, tenemos la democracia, queremos manejar todo esto. Pero lo que aprendí es que hay asuntos que si somos parte de una federación,
somos parte de un Estado federal, hay elementos que básicamente no se puede dejar al Estado o al municipio si no hay una relación de mucha educación, de mucha preparación y de recursos. Entonces nos lanzamos a hacer un estudio de todos los municipios en la frontera del lado norte. No quiero ni hablar de México porque la situación en México es peor, pero en fin, de lo que yo sé, ojalá que alguien aquí se anime a trabajar con nosotros y podamos ver la situación en la frontera norte de México. Pero, no, por favor, regrese a la otra, esta. Son 54 municipios con prácticas diferentes, prácticas forenses diferentes, 4 leyes estatales diferentes que se tienen que cumplir para hacer la investigación sobre restos humanos que se encuentran, ¿verdad? Así es que nos propusimos entrevistar a los oficiales responsables de estas investigaciones en estos municipios. Usamos la determinación que se usa por la Secretaría de Salud Pública, que es de 100 millas, municipios que están a 100 millas al norte de la frontera. Por eso hay unas que ven que no están exactamente en la frontera, pero son fronterizas. A la otra, por favor. Y entonces, estos son los tipos de oficiales que entrevistamos, porque varía de de estado a estado. Hay unos estados que siguen el procedimiento que llamamos de coroner, que viene de la vieja organización inglesa, que la gente de un municipio elige a la persona que se encargue de los muertos. No tenía que saber nada. Este es un oficial que viene desde el medievo, ¿verdad? Inglés, y que llegó a Estados Unidos y allí se quedó. Así es que hay muchos condados a través de todo el país que eligen a una persona que se encargue de los muertos. Pero después vino el sistema con la profesionalización y muchos estados adaptaron el proceso de que haya un médico forense que se encargue de los muertos. Así es que es doble sistema. Y hay lugares donde hay ambos. En California, por ejemplo, hay coroners y hay médicos forenses. Y generalmente hay conflicto, porque los coroners son políticos, los médicos forenses son profesionales que atienden a lo político y hay un poco de conflicto. Y en Texas, además de esos dos, hay un tercero, que es el juez de la paz, que le llaman, que es un juez de muy bajo, el nivel más bajo de juez de la comunidad, y que se elige cada 2 años, y que no tiene que saber absolutamente nada, pero es la persona encargada de decidir la causa de muerte de los restos. Y en Texas, en cada municipio se divide en distritos y cada distrito tiene un juez de paz. O sea, que se multiplican el número de personas que atienden a los muertos y todos, según se imagina uno, siguiendo la ley, pero que en realidad la práctica puede ser lo que quiera. A la próxima. Entonces, lo que identificamos después de entrevistar a todos estos grupos oficiales fue que las faltas que encontramos coinciden con las faltas que ya se habían apuntado en estudios nacionales, no de la frontera, pero estudios nacionales que cubren a todo. O sea, tenemos un país que en realidad lleva muy malos datos sobre todo lo que tiene que ver con muertes que no son las muertes oficiales y positivas. Próximo. Por ejemplo,
preguntando cuáles son los métodos que se usan para identificar. Varían mucho. Encontramos en Texas, por ejemplo, Texas es el sitio donde tiene el Centro Nacional de la Identificación de Personas. Ellos dan el servicio de DNA gratuitamente a los municipios. 90% de los oficiales en Texas que no usan el DNA decían que no lo podían hacer porque es muy caro y no sabían que lo podían hacer gratuitamente en el centro que está en el país, en el estado de ellos, por ejemplo. No, la próxima. Otro problema fue el protocolo de quién debe pronunciar la causa de muerte. Distintos oficiales tenían una visión distinta. O sea, todo era bastante contradictorio. Había poca coincidencia en quiénes son los que deben estar en el momento de decidir y no siempre coincidían. La próxima. Este es el porcentaje de oficiales que daban múltiples posibilidades cuando solamente debe haber una, ¿no?, dentro de la ley. Vean ustedes qué tan alto está. La próxima. Así es que lo que hicimos con esta información fue desarrollar todo un manual con cuáles serían las mejores prácticas para identificar a los no identificados, cómo se deben llevar a cabo las investigaciones forenses para que se pueda llevar a cabo el mayor número de identificaciones. No les quiero aburrir con esto, porque en realidad es muy aburrido, ¿no? Es muy triste y es muy aburrido. Y a mí personalmente y a mi equipo nos llevó muy lejos de lo que queríamos hacer. Es decir, nos interesaba un cambio en la política migratoria para que ya no hubiera tantas muertes o que no hubiera una sola muerte. ¿Y dónde acabamos? Acabamos pasándonos 4 años, ¿verdad?, haciendo todo este trabajo burocrático, conociendo cuáles son los problemas. Y entonces me hice yo la pregunta, ¿qué es lo que nos pasa como personas de las ciencias sociales, que nos queremos dedicar a crear un mundo mejor, ¿no? Es decir, eso es lo que es el impulso para una gran parte de los científicos sociales, buscando soluciones, proponiendo mejores modelos, buscando cómo resolver problemas sociales, políticos, etc. Claro, en mi país, esta meta como que se borra algunas veces porque tenemos un lado muy científico profesional que dice que no debemos traer lodo a la pureza científica, que tenemos que estar así con la mente totalmente cristalina y no importarnos esas cosas del mundo real exactamente para poder buscar la verdadera verdad, ¿verdad? Y hemos tenido este propósito general porque las ciencias sociales en Estados Unidos quisieron ser ciencias puras porque Washington era donde decía que daban los recursos y entre más recursos se dan a la ciencia pura, más pura se hace la ciencia, ¿verdad? Así es que tenemos esa tensión dentro de nuestras disciplinas, los que entramos a la disciplina por crear un mundo mejor, pero que luego se nos tacha de personas no objetivas y no científicas. Nosotros, al estudiar las muertes, hicimos el propósito de hacer un estudio muy riguroso, que nadie nos pudiera decir que no era riguroso, ¿verdad? Pues sí, ¿y de qué sirvió? Nadie le hizo caso. Se llevó a Washington, se pronunciaron unas cuantas palabras en el Congreso, qué lástima, qué terrible está esto,
Eso fue en 2006, 2007, fuimos a Washington, hablamos con gentes, sí. Nunca más se trató el tema públicamente de las muertes. En los medios, cada verano, el New York Times habla por teléfono, Los Angeles Times, El Economista. ¿Cuántas muertes hay? Sale una nota y ya, se acabó la nota del verano. Este verano fue más, este verano fue menos. ¿Por qué tantas mujeres? ¿Por qué menos mujeres? ¿Cuántos son niños? Eso, ya. Y ya no se dice nada. En la agenda política estamos en medio de una elección presidencial. Se ha dicho que la reforma migratoria, la legislación de reforma migratoria es un punto base. Ni una sola vez se ha mencionado las muertes que causa la legislación migratoria que tenemos ahora. Ni una sola vez. ¿Por qué? La gente en Tucson, a través de la frontera, los activistas se organizan, mandan cartas a los periódicos, invitan a los medios, hacen eventos. Tuvimos una conferencia en 2008, invitando a gentes de toda la nación. Íbamos a publicar un libro, se nos tardó la cosa, acabamos de sacarlo ahora, en 2016, 8 años después, que yo ya lo había dejado, porque dije, nadie lo va a comprar, ya va a pasar esto. Está peor. Sacamos el libro, porque en realidad no ha cambiado la situación, es decir, está peor. Y nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? Por una parte, se dice que el planeta no se está calentando, ¿verdad? El señor Trump ya lo ha dicho, los republicanos lo dicen, no está sucediendo, pero está bien que los científicos comprueben de otra manera, pero ellos dicen que no. Pero con las ciencias sociales no se hablaba de desigualdad en el país hasta que hubo Occupy, ¿verdad? Que empezó a hablarse del 99%, se tuvo que movilizar todo el país para cambiar un poco el diálogo sobre la igualdad en Estados Unidos. No hemos logrado cambiar el diálogo o el discurso sobre migración. Entonces, empecé yo a buscar cuál es la causa. No es que no hagamos estudios, no es que no sean científicamente puros en general, porque hacemos trabajo bastante bueno, todos ustedes hacen. ¿Y dónde se queda? ¿Cómo se usa? Un sociólogo norteamericano en 2005, Michael Burroway, dio el discurso principal en la conferencia anual de la Asociación Americana de Sociología, donde propone sociología pública. Y yo cuando vi eso me reí, porque dije, pues en México siempre se ha hecho sociología pública, es decir, en México desde que yo recordaba, los intelectuales siempre han estado muy comprometidos con el mundo político y social. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero en general es como un ánimo que se mueve. Hoy, por ejemplo, en la conferencia se ve muy claro ese compromiso intelectual con lo que pasa en el gobierno. Pero él nos estaba diciendo, y con razón, en Estados Unidos, ¿dónde está la sociología pública? Nosotros, dice, como sociólogos, no hemos salido a dar nuestros datos y todo lo que hacemos a las comunidades. Se queda en la universidad. Y tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que volver a abrir esos espacios. Claro que hubo muchos que lo condenaron, porque no es ciencia pura. Hubo otros que completamente estuvieron de acuerdo. Y empezó todo un diálogo dentro de la sociología, como lo hubo en la antropología también, que se llama antropología aplicada y que es de menos categoría,
¿verdad? Todo lo que es aplicado es de menos categoría, pero en fin, se hace. Las teorías detrás de la sociología pública, les recomiendo, es muy interesante ver cómo desmenuza la disciplina y propone cómo se puede participar en esta sociología pública sin perder la categoría de ser una disciplina que crea conocimiento legítimo, una gran preocupación. Uno de los respondientes trajo algo que a mí me parece bien importante, y eso fue que dijo: lo que pasa es que en Estados Unidos tuvimos todo el movimiento de los derechos civiles tratando de acabar con el racismo, tuvimos el movimiento del feminismo, y con esto salió al público en general, tuvimos tanto éxito en hacer ciertos cambios que ahora la población cree que ya logramos todo. Si una persona dice hay discriminación en mi contra, dice no hay problema, esto ya lo hicimos, eres tú el problema, tú no has sabido cómo usar tus oportunidades y por eso no sales adelante. A pesar de que hay todos los estudios sociológicos que demuestran desigualdades estructurales, etcétera, se ha vuelto una forma individualista de ver todo. O sea, ya no hay un mundo para el mundo colectivo, para el bien común, sino que es el individualismo y los actos individuales los que determinan si hay éxito o no. Y al leer eso me di cuenta, sí, eso es lo que nos pasa. Es decir, entre muchas otras cosas, no es lo único. Pero la colectividad ya no vale, la propiedad en común ya no se ve como algo bueno, y todo lo que es gobierno es malo. Así es que la descentralización que hay en todos estos lugares donde no se cumple la ley, nadie ve la importancia de determinar cuántas gentes mueren que no deben haber muerto en ese espacio. Mientras no se cuenten, no hay problema. El problema es el migrante que decide que se va a ir. Él lo decidió, no tenía que hacer esa decisión, se podía quedar. Nosotros que hablamos y que entrevistamos migrantes, nos damos cuenta que no son decisiones individuales. Claro, todos decidimos qué vamos a hacer ante una situación, pero hay situaciones donde la decisión ya está hecha, ya está. ¿Es eso o morir? ¿O es eso y darse? ¿No? Entonces, esa no es una decisión. Pero en mi país todo se ha vuelto decisión individual. Así es que cuando Trump dice they are illegal, son ilegales, pues sí, son personas ilegales. Yo no sé cómo se puede ser una persona ilegal, pero en fin, dicen que son ilegales porque deciden que quieren vivir, quieren que viva el hijo, quieren lo que sea, ¿no? Ya esa decisión no tiene nada que ver con el Estado. Claudio Lomnitz, en ese libro tan maravilloso que tiene sobre la muerte en México, dice que uno de los objetivos principales del Estado es preservar la vida de sus habitantes, ¿no? Los estados ya no se preocupan por cuidar de la vida de sus habitantes, se cuidan de controlar los habitantes, de moverlos y quitarlos y determinar si deben vivir o no. Gracias, ya me pasé del tiempo. Perdón. Así es que solo me quedo con unas reflexiones que ojalá que ustedes me puedan ayudar.
¿Por qué es que si estudiamos y tratamos de buscar verdades o soluciones, modelos, tratamos de ver cómo puede haber un mejor mundo, tratamos de ver cómo podemos convivir, buscar las raíces del racismo, de las inferioridades, etcétera? ¿Por qué es que nos ha fallado llevar esos conocimientos a una forma más amplia? Mientras que por el otro lado, las personas que se han dedicado a terminar con una ideología comunitaria, colectiva, comunal, buscando el bien común, ¿cómo es que han podido imponer una ideología neoliberal a tantos países del mundo? Y con eso los dejo. Les agradezco muchísimo la invitación, porque siempre que vengo me hacen pensar y a mi edad es muy bueno seguir pensando, porque si no es muy malo lo que pasa. Así es que mil gracias y les felicito por su conferencia. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Rubio Goldberg.